Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Lucas capítulo 5, 17 al 26. Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. ¿Listos? Leamos todos juntos. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Vamos cada uno a orar por nuestro espíritu. Que sea este el momento para que cada uno hagamos nuestra oración interna, nuestra oración propia, cada uno clamándole a Dios por la vida de nuestro espíritu, que es lo que va a trascender, que es lo que va a ser eterno. Todos los días nosotros estamos pidiendo por las cosas del alma, por las cosas del cuerpo, por las cosas que son de aquí de la tierra, pero pues su resultado va a ser efímero porque todo va a ser de aquí de la tierra. Pero hemos de clamar hoy por nuestro espíritu para que esta palabra que vamos a aprender hoy, que vamos a conocer hoy, que vamos a recibir, cumpla su propósito en cada uno de nosotros, que es darnos vida y vida en abundancia. Padre Celestial, te pedimos, Señor, por la vida de nuestro espíritu, Señor, que seas tú, Señor, llenándonos con tu Espíritu Santo, Señor, permitiéndonos, Señor, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, Señor. Permítenos, Señor, el entendimiento de nuestros corazones, Señor, para que podamos asimismo, Señor, recibir tu palabra, para que esa palabra, Señor, cumpla en nosotros, en cada uno de nosotros, su propósito, que es darnos vida y vida en abundancia. Permite, Señor, que por medio de esta palabra, Señor, corran ríos de agua viva por nuestro interior, Señor, que salte como fuentes de agua para vida eterna. Padre Celestial, aquí estoy, Señor, úsame con poder, Señor. Úsame, Padre Celestial, que yo solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo amado Jesucristo, y que sea el Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad, para que todos juntos podamos darte siempre la gloria por medio de tu Hijo amado Jesús, y que sea toda la gloria y toda la honra para ti, Padre Celestial, por siempre y para siempre. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Realmente, hoy es un día más, es un domingo más en el que debemos dar gracias a Dios. Gracias porque podemos tener nosotros el privilegio, podemos nosotros tener esa oportunidad de estar conociendo a Dios y a Jesús, que esa es la vida eterna, para hacer su voluntad.
¿Cuántos países, cuántas naciones, cuántas personas quisieran poder oír lo que nosotros estamos oyendo durante todo este tiempo? Lo que nosotros hemos estado aprendiendo por medio de la palabra, porque la palabra es la única que nos da vida y vida en el Espíritu, que es lo que va a trascender. ¿Cuántas naciones pudieran poder conocer acerca de la voluntad de Dios? Y está escrita en toda la Biblia, está escrita en Juan, está escrita en el Nuevo Testamento, pero aún no lo conocen. Y por eso es importante que nosotros de alguna manera también demos gracias a Dios por las personas que ha puesto en nuestros caminos, que nos han predicado acerca de Jesús, que nos han dado a conocer acerca de la voluntad de Dios y que nos la han explicado no con su propio conocimiento, no con lo que ellos se imaginan, sino con lo que está escrito en la Biblia. Y nuestra confianza y nuestra esperanza y nuestra fe debe ser siempre en lo que está escrito en la Biblia. Y por eso hemos de dar gracias a aquellas personas que han tenido esa experiencia viva, así como la tuvieron también Abraham, Isaac, Jacob, como la tuvo Juan, como la tuvo Pablo. Así también la han tenido otras personas y hemos recibido de ellas el testamento vivo. Lo que vamos a aprender hoy es que Dios es misericordioso. Lo que vamos a aprender hoy es que Dios ya perdonó todos nuestros pecados por medio de Jesús. Y es importante que sepamos para qué llevamos nosotros una vida de fe. Porque fácilmente puede ser para nosotros decir, no, listo, ya estamos yendo a la iglesia, ya estamos cumpliendo. Pero si no entendemos cuál es la voluntad de Dios, vamos a terminar todos siendo religiosos. Y ese no es el propósito, eso no es lo que quiere Dios, no es lo que está esperando Dios de nosotros. Hemos de entender cuál es la voluntad de Dios. Hemos de entender en qué consiste la vida eterna. Que estemos conociendo a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Nos lo va a decir Juan 17:13. Y el propósito de la palabra es eso, es darnos vida. Nosotros conocemos dos maneras de ver la Biblia. O la podemos ver con los ojos de los hombres, o la podemos ver con los ojos de Dios. Si la vemos con los ojos de los hombres, estaríamos entrando en algo que se llama el antropocentrismo. Quiere decir que el centro de todo es el hombre. Y entonces todo es para mí, todo es por mí, y Dios trabaja para mí. Pero desafortunadamente ese no es el mensaje que Dios está dando, ni lo que Dios está esperando de nosotros. Entonces nosotros hemos de ver la Biblia con los ojos de Dios, con los ojos de su Espíritu. Ahí estaríamos entrando nosotros en algo que se llama el teocentrismo, donde el centro de todo es Dios, donde a diferencia del antropocentrismo, somos nosotros los seres humanos los que estaríamos entonces trabajando para Dios. Y a eso fue lo que nos mandó Jesús. Vayan, prediquen el evangelio del reino de los cielos. Vayan, prediquen el evangelio del perdón de pecados. Vayan y hagan discípulos. Él en ningún momento nos está diciendo, vea, usted lo que debe hacer o debe predicar es acerca de la felicidad de su corazón o de su alma. En ningún momento lo está diciendo. Todo el tiempo nos está hablando es para el Espíritu. Así que nosotros debemos siempre es predicar acerca de la vida del Espíritu, de conocer a Dios, de conocer a Jesús, a quien Él ha enviado. De esta manera nosotros podemos tener entonces una relación íntima con Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que tengamos una relación íntima con Él, que lo pongamos a Él por encima de todas las cosas de este mundo, que le entreguemos nuestro corazón, que le entreguemos nuestra alma, que le entreguemos todo nuestro ser, para que Él sea nuestro Dios, para que nosotros hagamos Dios nuestro Dios. Que nosotros no estamos, sí, hay necesidades de la carne, sabemos que hay cosas, deseos de la carne, pero dijo,
Buscad primero el reino de Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Entonces nosotros hemos de poner siempre los ojos en las cosas de Dios. Miremos un momento Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. ¿Listos? Leamos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí está siendo muy claro Jesús, nos está diciendo pongamos siempre nuestra mira es en las cosas de Dios. La prédica de hoy fácilmente nos pudiera dar pautas o espacios para hablar de las aflicciones de la carne, para pasarnos aquí toda la mañana para hablar o para orar por sus enfermedades. Y no es que esté mal orar por las enfermedades, pero desde el púlpito, detrás del púlpito, esta es para dar a conocer la voluntad de Dios. Y nos está diciendo, si usted realmente está mirando las cosas para la carne, eso es un evangelio satánico. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y la prédica de hoy nos da esa oportunidad. O predicamos para las cosas de la carne, o predicamos para el evangelio del perdón de pecados. Entonces, hemos nosotros de dar a conocer siempre a Dios y a Jesús, ver la Biblia desde el teocentrismo, poner a Dios por encima de todas las cosas y que sea Él siempre, en todo y para todo. Recibiendo entonces a Jesús, conociéndolo por su palabra. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria ¿de quién? De Dios Padre. La porción es muy clara, o sea, todo es para la gloria de Dios Padre. Todo fue planeado así desde antes de la fundación del mundo, desde antes de toda la creación, para que sea siempre la gloria a nuestro Dios Padre. ¿Pero por medio de quién? ¿De los ángeles? ¿De los santos? Por medio de Jesús. Dice 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, es decir, o sea, que todos los seres humanos confiesen que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces hemos de entender
de que el plan de Dios, todo ha de ser para la gloria del Padre. Vemos que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también sabemos que Jesús viene del seno del Padre, que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, 3 voluntades en un solo ser. Quiere decir que Jesús viene de Dios, que Jesús es Dios. Pero Dios es omnipotente, Dios es inmortal, Dios es absoluto, ni el cielo de los cielos lo puede contener. Pero para poder Jesús darle la gloria al Padre, es necesario que Él se rebaje para poder recibir con honores el trono, el lugar creado para su Hijo Jesús. Entonces, para poder darle la gloria, Él tiene que rebajarse. Y siendo inmortal, se hace mortal. Siendo absoluto, que ni el cielo de los cielos lo puede contener, se hace tan diminuto como la semilla de una mostaza. Y hemos de entender de que cómo murió Jesús, qué le permitió morir a Jesús. En Romanos 6 vamos a ver, Romanos 6 nos va a decir es que la paga del pecado es muerte, pero Jesús no tiene pecado, Jesús es Dios. Entonces, ¿qué es lo que le va a permitir a Jesús poder morir? Es el pecado, pero no el pecado de Él, porque Él es Dios. Entonces ahí es donde nosotros los seres humanos tenemos un papel importantísimo en el plan de Dios. Desempeñamos nosotros un rol importantísimo en ese plan, que es que proveer el pecado para que el Hijo pueda venir, cargarlo, poder morir y asimismo darle la gloria al Padre, porque todo es hecho para la gloria del Padre. Entonces, muchos van a decir, pero bueno, esos serán los que pecan, porque yo nunca he pecado. Yo soy una persona buena, yo todos los domingos voy a la iglesia, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo nunca he mentido. Pero para Dios, el hecho de pecar es más que eso, es más que robar, es más que mentir, es más que matar. Entonces es importante entender el significado de lo que es pecar. Vea, si nosotros no tenemos un claro entendimiento de lo que es el hecho de pecar o lo que es el pecado, muy difícilmente va a ser nuestro arrepentimiento para poder entrar en su reino, para poder hacer parte con Él. Miremos Jeremías capítulo 11, versículos 1 al 13. ¿Listos? Jeremías capítulo 11, versículos 1 al 13. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Cuando está hablando aquí de pacto, esto es del Antiguo Testamento, pero recordemos que nosotros hacemos parte del nuevo pacto, que es con Jesús. Versículo 3. Y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras. Está hablando de dos acciones. Primero, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a ser nosotros hijos, y Él va a ser Padre. Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel,
como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, ¿diciendo qué? Oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Nuevamente vuelve a mencionarlo. Oíd la palabra de Dios y póngalas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Aquí está hablando desde el juicio ya, de la segunda venida, donde muchos temblarán y se arrodillarán por temor a su nombre, por temor a su palabra, y será el lloro y el crujir de dientes. Versículos 12 y 13. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Ahí es donde muchos van a ver cuál es su Dios. Sí, a ver si el muñequito que tiene en la mesita de noche lo va a salvar. Si es que las pasiones de esta carne lo va a salvar. Versículo 13. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Estábamos haciendo lo que Dios aborrece, lo que es abominación delante de Él, poner dioses ajenos delante de Él, poner ídolos en nuestros corazones. Miremos Romanos capítulo 3, versículos 10 al 20. Romanos capítulo 3, del 10 al 20. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces lo que van a decir es los que se creen santos, porque no hay ningún santo, dice que no hay justo ni aún uno, que por el hecho de que yo no robo, porque yo no mato, porque yo no miento, entonces yo voy a ser justificado. La palabra es clara, no va a ser justificado delante de Dios. O sea, por las obras de la ley usted no va a ser justificado. Puede ser usted muy bueno, o pudo haber estado usted
los 20 años de vida o 50 años de vida encerrado en un cuarto sin haberle hecho mal a nadie, pero eso no le va a eximir del juicio. Eso no le va a permitir a usted para ser justificado delante de Dios. Porque la ley solamente fue dada para el conocimiento del pecado. Es el diagnóstico que nos hace Dios a nosotros, o para que nosotros nos diagnostiquemos más bien, para que reflexionemos y entremos en condenación, que digamos, sí, efectivamente, yo he pecado, porque si nosotros no confesamos nuestros pecados, entonces le estamos haciendo mentiroso, dice 1 Juan 1:10. Entonces la ley lo que nos va a permitir es diagnosticarnos y decir, sí, efectivamente, yo he pecado, yo soy pecador, yo he sido malvado delante de Dios. Muchas veces he seguido más bien detrás de las cosas de este mundo que poner la mira en las cosas de Dios. Muchas veces nosotros preferimos las cosas de la carne a tenerle que dar el lugar que le corresponde a Dios. Nos cuesta, o nos ha costado, o nos costó en algún momento. Así que por las obras de la carne nadie va a ser justificado. Y en el día del juicio nosotros vamos a tener que rendir cuentas por lo que hicimos, por nuestro espíritu. Debemos entonces siempre oír la palabra y ponerla por obra, lo que nos está diciendo Deuteronomio. Vamos nuevamente a la prédica, Lucas capítulo 5, versículo 18. Lucas capítulo 5, versículo 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Cuando la Biblia nos está hablando de lecho, es sinónimo también de cama. Y la cama normalmente es usada para dormir, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento, en muchas partes vamos a encontrar de que cuando una persona moría, decía, y fue a dormir con sus padres. Quiere decir que la persona se fue de este mundo, o sea, murió. Entonces, está haciendo referencia a la muerte. Y este hombre que viene paralítico, que viene en su cama, es traído por unos hombres a los pies de Jesús. Esos hombres hemos de ser nosotros, la iglesia de Jesús. Somos los que traemos personas, no a los pies de los hombres, sino a los pies de Jesús, a los pies de Dios, a que reciba perdón por sus pecados. Recordemos que la prédica de hoy se llama Reciba el perdón de sus pecados, y conozcamos asimismo la misericordia de Dios. Sigamos leyendo 19 y 20. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué vio Jesús en ellos? La fe. O sea, lo primero que vio Jesús no fue ni el color de la cama, si venía tendida o no venía tendida, o si venían maltratando a las personas, o si se estaban sintiendo realmente incómodas por haberse pasado o por haberse encolado de alguna manera. Él lo que miró fue la fe en ellos. Pero ¿cómo hizo para ver la fe en ellos? Encontramos en el Antiguo Testamento, va a decir, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Eso está en Proverbios 20:27. Dios es el único que puede escudriñar nuestros corazones por medio del Espíritu que nos dio a los seres humanos. Por eso Jesús puede ver la fe de ellos, por eso Jesús puede ver qué es lo que están pensando, qué es lo que llevan cada uno en sus corazones. Dice Jesús: tus pecados
te son perdonados. Antes de sanarlo. Fácilmente, Jesús tenía el poder para sanar en ese momento y pudo haberlo tocado si realmente a lo que vino Jesús a este mundo era sanar enfermos, Él simplemente lo hubiera tocado y lo hubiera despachado, ¿cierto? Pero le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué le quiso decir al paralítico? ¿Y qué nos quiere decir a nosotros? Que hay una enfermedad muchísimo más grave que las aflicciones de la carne. Sí, algunos venimos enfermos de naturaleza, otros nos enfermamos con el tiempo y todo eso. Pero hay una enfermedad mucho más grave que las aflicciones de la carne y tiene que ver con la muerte de nuestro espíritu. Pero ¿qué significa que...? No, perdón. Vamos a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre es Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, absolutamente todos, pecaron. Mire, cuando nosotros nos hablaron de Adán y Eva, y seguramente muchos recibimos esta enseñanza en nuestros colegios, o por lo menos en el caso mío, parecía que fuera más bien como una fábula, como un cuento de hadas. Sí, existió un hombre que se llamó Adán, y Adán entonces salió de su costilla Eva, y entonces ellos comieron la manzana, y ellos pecaron. Y uno pues, bueno, sí, como bonito y como interesante, pero ¿y eso qué? La Biblia nos está mostrando que realmente eso es gravísimo. O sea, lo que ellos hicieron fue gravísimo. Y es que desobedecieron la palabra de Dios. Porque les dijo, de todo árbol podrán comer, pero del árbol de la ciencia del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no podrán comer. Y sin embargo, lo hicieron. Tan pronto lo hace, han desobedecido. Y recordemos, el pecado de la muerte, la paga del pecado es muerte. Y le dijo, si van a comer de este alimento, ciertamente morirás. Pero Adán no murió, o sea, su cuerpo vivió y tuvo hijos. Pero ¿qué fue lo que murió en Adán? El espíritu, ¿cierto? Entonces, lo que nos está diciendo 5:12, Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Quiere decir que todos nosotros nacimos y venimos muertos en espíritu. ¿Pero qué significa que nosotros estemos muertos en espíritu? Significa realmente que nosotros ya no tenemos esa comunión con Dios. O sea, esa compasión, ese amor que tenía Dios con nosotros, cesó. Ya no hay. Sí, podríamos estar orándole a Dios y todos llaman a Dios y Dios los bendiga, ¿cierto? Pero es que el Dios suyo de pronto no es el Dios mío. Y nomás hagan la prueba y díganle a alguien, Jesús lo bendiga, ¿y cómo lo miran? Porque su Dios no es mi Dios. Ahora, para nosotros entrar en el reino de Dios, es necesario nuestro arrepentimiento. Primero que todo, nosotros debemos reconocer ante Dios que nosotros hemos desobedecido a su palabra, que nosotros muchas veces nos hemos apartado de lo que Él ha mandado, de lo que Él ya ha dispuesto, para andar nosotros detrás de las pasiones de nuestra carne, de nuestros deseos de la carne, de las cosas de este mundo, porque es que son bonitas, que eso es lo que yo veo con estos ojos, esto es lo que yo
Oigo con estos oídos, y a eso es lo que yo le creo. Pero a las cosas del Espíritu, como no la vemos, entonces realmente no le estamos prestando atención. Y ese es el mensaje también de Dios. Así no vean, pero crean. Sígame. Miremos Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 6. Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 6. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. ¿Y qué? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿a fin de qué? De que vivas. ¿Pero que viva qué? ¿La carne? La carne ya está viva, pero el Espíritu es el que se necesita que viva, ¿verdad? Sigamos 19 y 20, ahí mismo en Deuteronomio 30. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Estaba mencionando un verbo que dice escoger. Escoge la vida en Cristo Jesús o rechace la vida en Jesús para muerte eterna. Entonces, esto es un tema netamente de decisión, y esa decisión la hemos de tomar cada uno de nosotros. Dios no nos va a obligar a creer en Él. Dios no nos va a obligar a poner nuestros ojos en Él. Dios no nos va a obligar a que amemos a su Hijo Jesús. Es un tema de voluntad. En la voluntad es donde están las decisiones. Para eso nos dio el alma, para que tomáramos decisiones. Entonces es responsabilidad de cada uno si decide vivir o morir para siempre. Pero Dios es misericordioso y Dios nos está abriendo las puertas y nos está mostrando el camino. Entonces hemos nosotros de tomar la mejor decisión. Dice, escoge pues la vida. Ahora, para que haya perdón de pecados, es necesario también que haya arrepentimiento. ¿Cómo podrá haber arrepentimiento si no hay transgresión? ¿Cómo puede haber transgresión si no hay ley? ¿O cómo puede haber ley si no hay palabra? Dios todo el tiempo nos ha estado hablando, todo el tiempo, desde el Génesis, desde que nació Adán, o desde que tomó a Adán y le sopló espíritu de vida, desde ese momento le empezó a hablar y le empezó a dar mandamiento, ¿cierto? Y todo el Antiguo Testamento está dando mandamiento, y en el Nuevo Testamento está dando mandamiento. Él ya habló. Miremos Hebreos capítulo 1,
versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miremos también Mateo 17, 1 al 5. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A él qué? Oíd. Veíamos en Deuteronomio, debemos oír su voz y poner por obra su palabra. Y Dios ya habló y nos envió a su Hijo Jesús para que lo escuchemos, para saber cuál es ese mensaje que Él nos está trayendo. Y no es un mensaje de la carne, lo estamos viendo, es un mensaje que es para el Espíritu, para que nosotros podamos vivir juntamente con Él, porque hace parte de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, de que si bien nosotros le servimos para proveer el pecado para que Jesús pudiera venir y morir y poderle dar la gloria al Padre, está teniendo misericordia con nosotros para que nosotros podamos juntamente con Él estar en el trono celestial. Ahora muchos van a decir, pero ¿cómo así? O sea, entonces Dios va a condenar a todo el mundo por el pecado que proveyó, si no conocieron de Jesús. O Dios es justo, y lo que estamos aprendiendo hoy es que Dios es misericordioso, y aún habiéndole nosotros servido en el pecado, Él fue misericordioso y nos envió a su Hijo Jesús para que por medio de Él pudiéramos entrar en el trono de la gracia. Vamos a encontrar también en otras partes de la Biblia que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la justicia de Dios ya se está manifestando, ya se manifestó la justicia de Dios y ya nos perdonó. Y como dice también la Biblia en Romanos 8, dice: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces es necesario que amemos a Dios, que recibamos su palabra, que recibamos su instrucción, que escuchemos la voz de su Hijo Jesús. Miremos Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿en quién debemos nosotros poner nuestra fe? ¿En qué debemos poner nosotros nuestra fe? En la sangre de Jesús. ¿Recuerdan ustedes cómo fue salvo el pueblo de Israel mientras estaban allá en Egipto y Dios los fue a rescatar? Les dijo: pinten en sus dinteles con la sangre del macho cabrío, que yo pasaré y arrasaré con los primogénitos, con los hijos del faraón y con todos los demás, pero donde yo vea la sangre pintada en el dintel, a ellos los guardaré. Entonces nosotros, asimismo, hemos de poner nuestra fe en la sangre de Jesús, porque es que por medio de la sangre de Jesús es que todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Fue la que nos permitió que fuéramos lavados, que fuéramos limpiados, que fuéramos purificados. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pudiera venir a nosotros y poder tener vida en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, debemos guardar y obedecer sus mandamientos. Vamos a Mateo capítulo 22, versículos 36 al 39. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, le preguntaban los fariseos a Jesús. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que nos está queriendo decir acá la palabra, lo que nos está queriendo mostrar Jesús, es que nuestra relación con Dios es tanto vertical como horizontal. Vertical en el sentido en que es nuestra relación con Dios, nuestra relación íntima con Jesús, donde nosotros ponemos nuestra confianza en Él, donde confiamos en esa sangre, que por esa sangre fuimos perdonados, fuimos purificados y recibimos la vida en nuestro espíritu. Pero también nos está diciendo que tenemos que tener una relación también horizontal, es decir, que debemos velar por la vida del espíritu del prójimo. ¿Por qué? Porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces es tener también el amor, pero no el amor fraternal, no el amor del abracito, sino es el amor por el espíritu de la persona, para que la persona, estando muerta, reciba también la vida en el espíritu. Y es por eso que no es suficiente con que vengamos cada 8 días a la iglesia, sino que hemos también de salir de aquí del recinto con lo que hemos aprendido e ir y predicarle a todas aquellas que están muertas en espíritu, aquellas personas que aún no conocen a Jesús, que aún no han querido entregarles sus vidas a Jesús. Entonces, la relación es vertical y horizontal con Dios. Porque está diciendo, bueno, miremos Primera de Juan, capítulo 3, versículos 23 y 24.
Primera de Juan, capítulo 3, versículos 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Fíjense que hay un conector que dice y. Cuando dice y, significa que ambas condiciones se tienen que dar. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios, como Él nos lo ha mandado. Entonces estamos viendo también en el versículo anterior que veíamos de Mateo, que debíamos amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. ¿Cómo? Creyendo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y el segundo mandamiento, que asimismo pudiéramos nosotros amar al prójimo, ¿cierto? Amémonos unos a otros como nos lo ha mandado. Quiere decir que hemos de procurar permanentemente de dar la vida también a otras personas, predicarles el Evangelio de Jesús, predicarles el Evangelio del perdón de pecados, para que estas personas también vengan y se arrodillen ante Jesús, no ante los hombres, sino ante Jesús, para que reciban también la vida en su espíritu. Ahora, lo que estamos aprendiendo hoy es que Dios es misericordioso y Dios ya perdonó todos nuestros pecados y abrió la puerta para que nosotros también entráramos en su reino. Miremos el Salmo 103, el Salmo que leímos en la presentación. Salmo 103, vamos a leerlo desde el versículo 8 al 14. Salmo 103, versículos 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Claro, nosotros somos débiles en nuestra carne, pero Él nos fortalece con su espíritu. Y Él sabe que nosotros por nuestra condición humana y que fuimos hechos para el pecado, estamos permanentemente en debilidad en cuanto a la carne, pero en cuanto al espíritu es el que nos fortalece, y por eso Él se acuerda que somos polvo, y por eso es que tiene misericordia de nosotros, y por eso es que nos envía también el Espíritu Santo, para que en el Espíritu Santo nosotros podamos ser guiados por Él, para que podamos permanecer en Él, para que podamos guardar su palabra, para que la podamos poner por obra. Y es el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, pero el Espíritu Santo no llega solo. El Espíritu Santo llega es por el nombre de Jesús, por nuestra fe en Jesús, por nuestra fe en su sangre. Y dice que cuando yo esté en la diestra de Dios, desde allí les haré enviar el Consolador, el Espíritu, y Él es el que nos fortalece. Y sí, pueda que a nosotros nos cueste todavía obedecer su palabra, pero aquí solamente nos corresponde es disponernos ante Dios, disponernos ante Jesús, que Él se encargará de perfeccionarnos con su Espíritu. Él se encargará de moldearnos. Leíamos de que Él se encargará de ¿qué? De circuncidar nuestros corazones y nos hará andar en caminos de paz. Volvamos a la prédica, Lucas capítulo 5. Vamos a leer del 20 al 26.
Lucas capítulo 5, versículos 20 al 26. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los fariseos tienen claro que solamente Dios es el que perdona pecados. ¿Y cómo va a decir este hombre que tus pecados te son perdonados? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Es más difícil sanar un enfermo que decir que tus pecados te son perdonados. Por eso nos va a decir también Jesús: vayan y prediquen el evangelio del perdón de pecados, vayan y sanen enfermos, vayan y resuciten muertos. Está hablando desde que hagamos la obra mencionando el perdón de pecados para que estas personas pasen de muerte a vida y de tinieblas a luz, ¿sí? Entonces no debemos de ver también la Biblia es espiritualmente, con los ojos del Espíritu. O sea, todo nos está hablando es para el Espíritu. Versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? ¿Desobedeció? ¿Se puso bravo? ¿Qué hizo? Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, está diciendo y todos, o sea, está incluyendo a fariseos y a doctores de la ley también. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Pero por qué lo decían ellos? Porque es que ellos tienen conocimiento de la palabra, ellos venían conociendo todo lo del Antiguo Testamento, se sabían perfectamente todo el Antiguo Testamento. Miremos Miqueas capítulo 7, versículos 14 al 20. Miqueas capítulo 7, versículos 14 al 20. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. ¿Qué hicieron los judíos apenas vio que pudo sanar al paralítico? Quedaron maravillados, quedaron asombrados, quedaron anonadados de ver semejante señal, porque ellos conocían el Antiguo Testamento también. Versículo 17, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? En misericordia. Ese es el deleite de Dios, la misericordia, y está esperando que todos y cada uno de los seres humanos lo estemos buscando a Él, para Él mostrar su justicia y su misericordia, porque ese es su deleite, su misericordia, para que todos vengan y beban del Espíritu que Él nos ha dado también a beber de nosotros. Versículo 19, Él volverá a tener misericordia. Está hablando volverá porque está hablando en futuro, porque Jesús no había venido todavía. Entonces está hablando en futuro. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia,
que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Vamos a leer también Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Estaba diciendo, veníamos muertos en nuestros pecados, pero Él, por medio de Jesús, es que nos resucita. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Confirma esto una vez más, de que nuestra justificación ante Dios el día del juicio no va a ser por el cumplimiento de las obras, sino solamente y únicamente por nuestra fe en Cristo Jesús. Miremos Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 18. Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 18. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, lo que vamos a leer está en el Antiguo Testamento: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Con quién está mostrando Dios su misericordia? Con los seres humanos, con los que vamos a ser hermanos de la fe en Cristo Jesús. No quiso socorrer a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A los ángeles caídos, a los que fueron destituidos juntamente con Satanás, porque quisieron ponerse en el lugar que no correspondía. Pero tuvo misericordia con los hombres, porque es que así está dentro del plan de Dios.
Así fue planeado desde antes de la creación del mundo, que nosotros hiciéramos parte de su plan, proveyendo el pecado, pero que Él venía también a rescatarnos. Y con esto estamos aprendiendo 3 cosas importantes. Una, y la más importante, es que Jesús vino a este mundo para que muriendo pudiera darle la gloria al Padre. Y en ese trayecto de venir a este mundo y subir al trono de la gracia, vino y nos rescató a nosotros, mostró su misericordia, porque muertos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el pecado, cargó con ese pecado, nos limpió, nos rescató. Y hay otra otra también que es importante, que es deshacer las obras del diablo, porque él era el que tenía el imperio de la muerte, y por él era que muchos también veníamos en pecado, y que aún todavía seguimos pecando, pero tenemos que tener la convicción de que Jesús ya pagó, Él ya venció por medio de la muerte a Satanás, y Él ya tiene el poder y el control de todas las cosas. Jesús ya se apoderó, Jesús ya está en su trono, y Jesús ya está gobernando, y Jesús es nuestro Señor, y Jesús es nuestro Rey. Hemos entonces nosotros finalizado la prédica de hoy con esta última porción, pero sí queremos de que al salir de este lugar nosotros nos llevemos la convicción de que Jesús ya perdonó todos nuestros pecados, de que ya no hay quien nos venga a acusar de nada, porque eso es lo que quiere el diablo, permanentemente venir a ¿qué? A acusarnos, pero lo que él quiere es venir a robar, matar y destruir, y él permanentemente va a estar buscando cómo acusarnos. Y sí, podemos tener aflicciones de la carne, podemos tener problemas en nuestros hogares, podemos tener problemas en nuestros trabajos, pero nada de eso nos puede apartar de nuestra vida de fe en Jesús, y tenemos que tener esa plena convicción de que mientras estemos en Jesús, nuestro espíritu va a vivir para siempre, y nuestro espíritu va a estar junto a Él en la eternidad. Porque es que también tenemos que pensar que la vida no es un ratico, como dice la canción, la vida es una eternidad. O vamos a ser resucitados para muerte, o vamos a ser resucitados para vida eterna junto a Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento, por este maravilloso día, Señor, que tú nos permites, Señor, recibir tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tú nos santificas, Señor, por medio de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es ley, tu palabra es mandamiento, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida. Tú dijiste, Señor, que confiáramos en ti, que escucháramos tu voz, que pusiéramos por obra, Señor, tu palabra, y así lo estamos haciendo. Ayúdanos para que así sea, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que nos cuesta arrodillarnos delante de ti, pero tú, Señor, te encargarás de circuncidar nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor. Nosotros queremos entrar en tu reino, nosotros también queremos servirte, nosotros también queremos hacer parte, Señor, juntamente contigo. Ayúdanos, Padre Celestial. Llénanos con tu Santo Espíritu, Padre, para que nosotros podamos hacer siempre tu voluntad en tu Hijo amado Jesús. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, guardando esta palabra tuya, Señor, guardando este mensaje que es el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, para que sea el Espíritu Santo que nos ayude a convencernos una y otra vez, Señor, que solamente por medio tuyo, Jesús, es que nosotros recibimos perdón de pecados, que solamente por esa sangre que fue derramada en la cruz es que nosotros fuimos perdonados, fuimos limpiados, fuimos purificados, y ahora podemos, Señor, recibir tu Santo Espíritu para entrar en tu gloria, para entrar en tu gracia, Señor, para recibir la sanidad de nuestro espíritu, Padre Celestial. Ayúdanos para que así sea, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, fortalécenos con tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Que nada de este mundo, Señor, nos vaya a hacer desviar, Señor. Que el diablo no se vaya a interponer en nuestro proyecto de vida de fe en ti, Jesús. Ayúdanos, envíanos ángeles, Señor, que nos protejan, Señor, que nos guarden siempre, Padre Celestial, para que hagamos siempre la voluntad y que nunca nos vayamos a avergonzar de tu nombre. Que siempre estemos llevando tu mensaje, que siempre estemos dando a conocer el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre
ante el cual se dobla toda rodilla. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.